Muy bien. Buenas noches a todos. Eh, vamos a iniciar con la clase de hoy. Y hoy vamos a ver hermanos, algunos eventos geopolíticos. Iba a empezar con Daniel 11. Pero me detuve en esta porque Daniel 11 va posterior a esto. Sí, porque Daniel 11 ya nos habla acerca del aparecimiento del anticristo. Y esto, pues, se va a dar por ciertas confluencias ahí de poderes que en algún momento determinado van a marcar el espacio para que venga el anticristo. Pero esto que vamos a ver hoy es una interpretación, digamos que habla acerca de una guerra, ¿sí? Una guerra, un evento geopolítico que es una guerra. Y vamos a ver esta guerra. También vamos a ver otra guerra en contra de Israel. Son varias las guerras que hay en contra de Israel, pero aquí hay una que que está en Salmos 83. ¿Sí? En Salmos 83. Esta guerra se va a caracterizar porque los vecinos de Israel se van a levantar en contra de él, en guerra. ¿Sí? De hecho, ahorita estoy hablando como que fuese a suceder, pero eso ya viene aconteciendo de qué ratos. ¿Sí? Solo para que veamos dónde es que estamos. ¿Sí? Este Salmo 83, se cree que anuncia una guerra de los últimos tiempos en la cual los vecinos del pueblo de Israel se iban a levantar en contra de él para exterminarlo. Sin embargo, el Señor siempre está con su pueblo y lo defiende. Entonces, vamos a ver este salmo, Salmo 83. Es un salmo, como les digo, que habla precisamente acerca de este momento. Sí, quiero decirles que este momento se da en primera instancia cuando el pueblo de Israel es atacado por Madián y Asaf, ¿verdad? Que era, digamos, un compositor. Él compone este salmo clamando al Señor para que Él les ayude en la destrucción de sus enemigos. Sí, sea, este salmo nació por una necesidad que había en cuanto a una guerra, porque el pueblo de Israel estaba atacado, pero también es una profecía para los últimos tiempos. Entonces el cántico de Asaf dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado y astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Ahí en el Selah o el Shelah es hacer reverencia, ¿verdad? Bien, entonces, ya leí la primera parte del Salmo nada más. Este Salmo, entonces, otra vez digo, ¿verdad? Que este nace en el corazón de Asaf como una plegaria al Señor, clamando para que el pueblo de Israel sea liberado del asedio de sus enemigos.
Y entonces él compone este salmo y sirve de referencia profética para los últimos días. Entonces, ¿qué guerra es esta? Esa es una guerra que se ha de librar en poco tiempo. Cuando digo en poco tiempo es que son guerras que no tienen, digamos, no son muy largas, ¿sí? No son batallas muy largas, sino que son guerras que se están dando constantemente. Empieza una, termina la otra, empieza una, termina la otra, y así sucesivamente con diferentes pueblos, ¿sí? ¿Por qué se da? Porque el Señor siempre respalda a su pueblo. Entonces, esta es una guerra que se libra en poco tiempo en contra del pueblo de Israel. Es decir, ¿verdad? Que el pueblo de Israel está tranquilo, ¿verdad? Y los vecinos se levantan contra él. De hecho, yo les he comentado que en 1948, cuando Israel fue constituida como nación, el 14, el 14 de mayo, que ellos de 1948, ellos estaban ahí ya listos para recibir la tierra o para poseer la tierra, y ya tenían alrededor los ejércitos de varios países que están ahí alrededor de ellos, que son vecinos, para destruirlos. Sin embargo, el Señor les dio una buena paliza, tanto así que ellos resultaron con más tierra de la que se les había asignado. Entonces, esto se da, ¿verdad? Después de que el pueblo de Israel es constituido de nuevo, después de que el Señor los trae desde los confines de la tierra, los asenta en Israel, en esa parte en donde están ahorita. Entonces los vecinos de inmediato se levantan en guerra contra Israel para destruirlos. Entonces esta es una guerra que se ha de librar por poco tiempo, en pocos tiempos, ¿sí? Que es lo que hemos visto desde 1947 para acá, pero que últimamente se ha incrementado, se ha intensificado, ¿sí? Entonces, los enemigos del Señor rugirán con fuerza contra él y lo desafiarán de rebelándose en su contra. Es decir, ¿por qué dice Asaf? Porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Es en contra de Israel que aparentemente ellos se levantan, ¿sí? Pero al levantarse en contra de Israel, automáticamente se están levantando en contra del Señor. Por eso es que Asaf lo dice de esa manera. Mira, estos que están rugiendo contra Israel, pero no es contra Israel, es contra ti que están rugiendo. Por eso es que Asaf empieza a clamarle a Dios y le dice, mira, no te quedes quieto, por favor, no calles, por favor responde, ¿por qué? Porque esta gente que está alrededor nuestra está rugiendo contra ti y es con furia, como para desbaratarte a ti, ¿sí? Porque al desbaratar a Israel, obviamente, están quitando la adoración al único y sabio Dios aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, por esa razón, es que viene Asaf y empieza a clamar de esa manera. Y recuérdense que cuando hablamos de Israel, estamos hablando geográficamente del lugar que está ahí en el centro de la tierra, porque he dicho que ese es el centro de la tierra, ¿verdad? Pero también nosotros la iglesia somos Israel. O sea, por eso es que, digamos, el Islam o todo ese tipo de religiones ataca a Israel como nación, pero también ataca al cristianismo. ¿Sí? Entonces, los enemigos del Señor rugirán con furia contra él y lo van a desafiar. Es decir, ellos saben que Israel tiene un único y sabio Dios, que según esos pueblos que están alrededor es el mismo, ¿verdad? Pero no es el mismo. Y entonces empiezan a desafiarlo, ¿verdad? A desafiar al pueblo, obviamente están desafiando al Señor. Entonces, Asaf empieza clamando, diciéndole al Señor que no calle, porque ellos están rugiendo en su contra. Muy bien. Entonces, pueblos que se odian entre sí han de consultar astuta y secretamente en contra del pueblo de Dios. ¿Sí? Es decir, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Es decir, hermanos, esos mismos pueblos de ahí, ni entre ellos mismos se quieren. ¿Sí? Ni entre ellos mismos se quieren, ni entre ellos mismos se soportan. Obviamente tienen que
manejar el asunto porque no van a estar en guerra todo el tiempo, pero ni entre ellos mismos se quieren. Pero cuando se trata de atacar a Israel, entonces ellos se unen. ¿Ve? Ellos manejan bien el dicho, ¿verdad? El amigo el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿sí? Es decir, si aquel odia al que yo odio, entonces yo me uno a él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en común que es la destrucción del que odiamos. Entonces, por esa razón es que ellos se unen entre sí. Ya voy a mostrar más o menos los pueblos que están allí, que son de los que está hablando Asaf, ¿sí? De los que está hablando Asaf. Y quiero decirles que esta guerra de la que está hablando Asaf, también es una réplica de la guerra que se da y que narra el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ¿sí? Y digamos, esa es la guerra donde Asaf escribe el salmo para que el Señor los libre, ¿sí? Pero también ahí es donde Asaf lo proyecta como profecía. Es el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. A partir de ahí vemos que Moab y Amón se confabulan para atacar a Israel, y Josafat defiende al pueblo, obviamente orando y entregándose al Señor en oración y ayuno, ¿sí? Entonces, estos pueblos, como les digo, se odian entre sí, no se llevan, pero cuando se trata de atacar a Israel, se unen. Por ejemplo, yo recuerdo que para la guerra del Golfo Pérsico, el Irán e Irak estaban en guerra, ¿sí? Irán e Irak estaban en guerra, pero vino Irak e invadió Kuwait. Y entonces Occidente, que es representado por Estados Unidos, fue y sacó a Kuwait de Irak. Entonces Irán ya se volvió en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Como les digo, ¿verdad? Se llevan, no se quieren, pero a la hora de unirse, a la hora de atacar a Israel, se unen. Ahora, usted me pregunta, hermano, pero si es que era Estados Unidos, entonces, ¿por qué razón usted está diciendo eso? Porque Estados Unidos apoyaba a Israel, ¿sí? Y de hecho, cuando Estados Unidos sacó a Irak de Kuwait, ¿sabe para dónde disparó Irak misiles? Para Israel. Es decir, a mí me pega Estados Unidos y yo le reboto a Israel. ¿Por qué? Porque no lo quiere. Solo necesita una mínima excusa para empezar a lanzar misiles al territorio que hoy ocupa Israel. Entonces, por esa razón, es que escribí esto, ¿verdad? Que son pueblos que se odian entre sí, ¿verdad? Pero que a la hora de consultar o de atacar a Israel, ¿verdad? Consultan astuta y secretamente contra el pueblo de Dios. Y eso lo hemos venido viendo todos estos años, hermano. Y como dije, se ha incrementado mucho más por estos días. Bien. Y entonces ellos van a hacer un pacto entre ellos contra los protegidos del Señor, conforme a lo que acabamos de leer ahí en el Salmo. Dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra los protegidos del Señor, es decir, contra el pueblo de Israel. ¿Sí? Y por eso, otra vez digo, la teología del reemplazo es una farsa y el Señor nunca abandonó a su pueblo, jamás sustituyó a su pueblo por la iglesia. Aquí ahorita lo estamos viendo y si alguien tiene dudas, vea la historia del pueblo de Israel. El Señor jamás ha dejado a Israel. Sí, lo dispersó por el mundo como consecuencia de su desobediencia, pero eso nos favoreció a nosotros porque eso nos hizo ser parte del pueblo de Israel. Y ahora que estamos a punto de llegar al desenlace final, el Señor cumplió su palabra en traerlo de los confines de la tierra y ponerlos ahí en ese lugar. Es decir, nosotros nos admiramos cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque hizo maravillas. Déjenme decirles que es muchísimo más grande lo que el Señor hizo en este tiempo, porque no solo lo sacó de un lugar,
los sacó de los confines de la tierra donde estaban los israelitas, de ahí los ha estado sacando para ponerlos ahí en cumplimiento de su palabra, porque él nunca desechó al pueblo de Israel, nunca lo ha desechado. Entonces, los protegidos del Señor es Israel. Nosotros estamos incluidos ahí en esa protección. Entonces, esta gente que está alrededor de ese lugar geográfico, entonces confabula en contra de los protegidos del Señor. Israel sigue siendo el pueblo protegido del Señor. El Señor no ha cambiado eso. Algunos tomando el libro de Oseas malinterpretan así, muy mal, el hecho de que el Señor dice que ha desechado a Israel. No, él desechó la casa de Israel, no a todo Israel. Entonces, por esa razón es que la teología del reemplazo es una farsa, ¿sí? Yo soy de Occidente, pero sí leo bien la Biblia y la estudio bien y no me dejo llevar por doctrinas preconcebidas y que a veces la gente acepta sin ni siquiera ir a consultar la Biblia para poder asegurarse de que lo que le han enseñado es cierto. Entonces, los protegidos del Señor siguen siendo el pueblo de Israel. Y contra ellos, entonces, se van a levantar los vecinos. Y contra ellos se han estado levantando. Entonces, sigamos. La intención será destruir a Israel para que no sea nación. ¿Sí? Ahí dice. Contra ti han hecho alianzas. Perdón, en el 4 dice, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sean nación, para que no sean nación. Y aquí quiero mostrarles, con el permiso del diario La Nación y varios diarios, ¿verdad? Dice, oiga, ¿cómo dice esto? Irán, Israel debe ser borrado del mapa. Esto lo dijo en el 2005 y lo viene repitiendo todo el tiempo, ¿sí? El presidente Ahmadinejad dijo que el Estado judío es una mancha nefasta y se mostró a favor de los ataques palestinos. Y como les digo, puse esta de 2005 para que vean desde dónde viene, ¿verdad? Para que vean que esto ya se está cumpliendo, ¿sí? Por eso puse esto. Entonces, Irán siempre dice, Israel hay que borrarlo del mapa. No pueden existir. Ellos no pueden ser nación. Ellos, digamos, es digamos, algo nefasto, ¿sí? Ese pueblo es lo peor que puede existir, ¿sí? Entonces, esto lo estamos viendo. Que un presidente y que varios de los que están ahí alrededor digan, Israel debe ser borrado del mapa, es cumplimiento de esta profecía, del Salmo 83, ¿sí? Por eso es que decía, el Salmo como tal fue escrito en su momento, pero como profecía también. Entonces, se confabularán de corazón a una y contra el Señor harán alianzas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos países siempre hacen alianzas. Siempre hacen alianzas. Porque ellos creen que entre más estén unidos, más probabilidades tienen de ganar. ¿Sí? Esos países dicen, bueno, si nos unimos más, entonces vamos a ganar. Y hay varias alianzas que han hecho. ¿Sí? Por ejemplo, para la guerra, digamos, para la guerra de los 6 días, estaba confabulado Egipto y otros países más. Ahorita les digo. 6 días. Sí, la guerra de los 6 días es una guerra donde se había confabulado varios países, ¿sí? Aquí dice, imagínese usted, se enfrentó Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, ¿sí? Y entonces estaba Egipto, Siria, Jordania e Irak.
sea, imagínense, ¿verdad? O sea, y todos con todo su arsenal así, pero de lo último para poder acabar a Israel. Pero ya se dan cuenta que, al contrario, ¿verdad? En lugar de perder, en la Guerra de los 6 días en 1967, Israel conquistó Jerusalén. Y fue cuando, y yo lo expliqué, como yo lo expliqué la otra vez, fue el momento cuando Israel volvió a tomar control de Jerusalén después de que en el año 70 después de Cristo había perdido el control. ¿Sí? Entonces, siempre hacen alianzas, siempre hacen alianzas para tratar de destruir a Israel. Estoy hablando acerca de esto porque, digamos, es lo que tiene que pasar, lo que estaba profetizado que tenía que pasar en los momentos previos, ¿verdad? O como eventos de los últimos tiempos, de los últimos días, antes que se manifieste nuestro Señor Jesucristo en su manifestación gloriosa. Entonces, los pueblos de alrededor se iban a confabular en contra de Israel. Muy bien. Voy a tomar un poco de líquido. Muy bien. Entonces, se han dado varias guerras, hermanos, varias guerras para tratar de, de destruir a Israel, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra de 1948, que es la que yo les digo que apenas si se estaba formando la nación de Israel y ya estaba rodeada de un montón de tanques de guerra, ¿verdad? Ahí estaba el Líbano, Siria, Transjordania, Irak y Egipto, estaba ya esperándolos listos para darle palos según ellos, pero más bien los que recibieron la paliza fueron ellos, ¿sí? Otra guerra, que es la guerra de Suez en 1956. También está la otra guerra de los 6 días de 1967, la guerra del desgaste 1967-1970 y así sucesivamente. La guerra del Yom Kippur, que fue en 1973, esa guerra fue, digamos, el Señor manifestó todo su poder porque el pueblo de Israel estaba en el Yom Kippur. Hermanos, el Yom Kippur es el día más santo para el pueblo de Israel. Es más, ellos ese día ni siquiera tocan un arma, ¿sí? Pero el Señor lo libró. ¿Okay? Entonces, son varias las guerras que se han dado. Entonces, el objetivo de todo este levantamiento en contra del pueblo del Señor y en contra del Señor es que el nombre del Señor ya no sea pronunciado y para heredar sus moradas. Por eso es que decía al principio, ¿verdad? Que la guerra, esas guerras duran poco tiempo, ¿verdad? Y la gente ruge en contra del Señor y lo desafían porque quieren que el nombre de él ya no sea mencionado. Porque al desaparecer Israel, incluyéndonos nosotros ahí, entonces el nombre del Señor es erradicado de la tierra, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo cómo esa gente, perdón, quiere que el nombre de Dios no sea mencionado, ¿sí? Y esto, hermanos, no es nuevo, ¿no? Y usted se da cuenta muchas veces que usted puede hablar de cualquier religión en medio de la gente y no hay ningún problema. Hable de Cristo, hable del Señor de los ejércitos y la gente se le va a venir encima, ¿sí? Entonces, a grandes escalas, esto es lo que está pasando en el Salmo y por eso es que Asaf viene y le clama al Señor de que no se quede quieto para que su nombre no sea erradicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre del Señor debe mantenerse. Vea cómo dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una contra ti. Han hecho alianza las tiendas de domitas y empiezan a esbozar, ¿verdad? Todos los que se reúnen en contra del Señor. Y ya más abajo ya vamos a llegar
en el punto donde ellos dicen que quieren que el nombre del Señor sea borrado. En el 12 dice que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. ¿Sí? En el 12. Así es que entonces, ellos quieren que el nombre del Señor sea borrado. ¿Sí? Porque, otra vez digo, aunque los israelitas manejan el nombre del Señor y tal como lo dice la Biblia, los que están alrededor también manejan supuestamente el mismo nombre de Dios, sí, pero ellos ya se van por Alá y no es el mismo Dios. Ya he dicho que Alá es Baal, sí, Alá es Baal. El Señor de los ejércitos es Adonai, ¿verdad? Es el Jehová, es Yahvé, él. Y como, digamos, esos países vienen de la misma ascendencia porque ellos vienen de Abraham. Ellos le llaman Ibrahim. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, es que en realidad nosotros venimos de Ibrahim, pero la promesa que viene para nosotros no es de Isaac, como dice la Biblia, sino que es de Ismael. Y entonces ahí arman toda su genealogía. Entonces, por eso es que ellos lo que quieren es que el nombre del Señor que marca la genealogía que sube, que baja, perdón, por Abraham e Isaac, desaparezca y se quede nada más el que manejan ellos de Abraham, Ismael. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿quiénes son esos pueblos? Ahorita vamos a ver, porque aquí dice, ¿verdad? Dice, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. Sí. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los palestinos. Yo los contextualicé ahora, ¿verdad? Los palestinos, los que viven en el sur de Jordania, Arabia Saudita, van a levantar campamento en contra de Israel. ¿Sí? Esos son los países que van a levantar campamento en contra de Israel. ¿Sí? Entonces, podemos ver que esos países son los que, esas federaciones son las que se unen entre sí para atacar a Israel, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a levantar aquí algo para que lo puedan ver. Así algo rapidito, solo para que vean cómo se manejan las cosas, ¿verdad? Y por qué la Biblia no se equivoca y por qué lo que yo les estoy diciendo es que ya está aconteciendo y no es, digamos, de esperar a que suceda, sino de qué ratos viene, de qué ratos viene sucediendo. ¿Sí? ¿De qué ratos, hermanos? Solo déjenme hacer algo aquí que lo tenía por acá, pero vamos a ver. Vamos a hacerlo así algo rapidito para que vean cómo es la cosa. Yo les tengo un mapa, un pequeño mapa para que vean acá. ¿Sí, verdad? Bien, lo voy a poner aquí. Así algo rápido. Para que lo podamos ver. Bien, entonces ya así lo asociamos con lo que está pasando, ¿verdad? Cómo el Señor no se equivoca cuando da una profecía. Muy bien. Por ejemplo, aquí estamos, ¿verdad? Estos son los países que se van a levantar y que se van a asociar siempre en contra. De eso se está hablando el Salmo, ¿sí? Está hablando de toda esta región de aquí. Aquí está Israel. Y entonces aquí en esta parte, digamos, fuimos conservadores.
pero en realidad es toda esta parte de aquí, aquí. Esto se extiende todo por aquí, aquí y aquí, ¿sí? Porque hay otra guerra que se extiende hacia arriba, que es la primera guerra de Armagedón, que es la que nosotros vamos a ver, que es cuando se une Turquía, Rusia e Irán en contra de Israel, ¿sí? Entonces, esta ya abarca más espacio, pero esta de la que estoy hablando hoy, de la que está hablando el Salmo 83, son estos vecinitos que están por aquí, ¿verdad? Los que están aquí, los que se levantan en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Bien, yo espero que nos quede ahí guardadito el asunto para que veamos de quiénes estamos hablando, ¿sí? Bueno, entonces seguimos entonces con nuestra presentación. Y entonces, ¿quiénes son los pueblos? Bueno, son los palestinos, ¿sí? Jordania del sur, Arabia Saudita, ellos se levantarán campamento contra el Señor. Ellos cuando dice las tiendas de los edomitas y los ismaelitas, Moab y los agarenos. También está Jordania central, Jordania del norte, Egipto, los beduinos del Sinaí. Recuérdense que el monte Sinaí es esa parte que viene despuesito de Israel, de parte de Egipto, ¿verdad? Es esta que está aquí. Esta parte de aquí es el Sinaí. Esta parte de aquí es el Sinaí. Sí, entonces, todos estos vecinitos de aquí, que no sé, no es bueno tener vecinitos como ellos, ¿verdad? Son los que el pueblo de Israel tiene que soportar, porque ellos se levantan en contra de ellos. Entonces, son estos que están acá. También, jamás en la franja de Gaza. ¿Sí? Jamás en la franja de Gaza. Hezbolá y el sur del Líbano atacarán al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de lo que son Jebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, ustedes van a ver que solo pongan en el internet, en cualquier buscador, ¿verdad? Jamás en la franja de Gaza, y ustedes van a ver que es un grupo, ¿verdad? Es una asociación, ¿verdad? De gente que su prioridad es destruir a Israel. Y de hecho, el año pasado, ellos estuvieron lanzando muchos misiles a Israel, y a Israel les respondió y mató a casi todos los líderes de ese grupo. O sea, jamás ahorita quedó como diezmado completamente después de que Israel le dio esa paliza, ¿sí? Está Hezbollah, que es otro grupo, digamos, pro defensa palestina, ¿verdad? Y todos los que están en el sur del Líbano. Todos ellos van a atacar a Israel. Cuando el Señor, por medio de Asaf, está dando esos nombres, se está refiriendo a esas naciones o a esos grupos o a, digamos, a esas confederaciones que se van a levantar en contra de Israel. Incluso los sirios e Irak, ¿sí? Los sirios e Irak. Cuando dice también el asirio, ¿sí? Se ha juntado con ellos, ¿verdad? Sí, y sirven de brazo a los hijos de Lot. Estamos hablando que Siria también está atacando a Israel. Cuando Siria puede atacar a Israel, lo hace. De hecho, Siria es el que recibe mucha ayuda, mucho armamento de Irán, ¿sí? Siria está aquí arriba. Toda esta parte aquí es Siria, ¿sí? Toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué hace? Irán tiene sus depósitos aquí de armamento. Ellos son los que abastecen a Siria para que desde Siria les sea mucho más fácil bombardear a Israel. El asunto es que la inteligencia que maneja Israel es una inteligencia de alto nivel, tanto así que cuando los aviones vienen de Irán o el cargamento viene de Irán para Siria, siempre Israel los intercepta. Yo oí el testimonio de una judía que vive ahí en Jerusalén, que dice que están ahí, de pronto se oye que pasan los aviones caza, pero así, a alta velocidad, ¿verdad? Y salen directo desde aquí para esta zona de acá. Entonces, ¿por qué? Porque ya les avisaron de que viene un cargamento de armas
para Siria, para que Siria, a partir de Siria, bombardeen Israel. Entonces, Israel siempre tiene que estar atento, hermanos. Si Israel no está atento, lo destruye. Y por eso es que a veces la gente, sin entender, empieza a opinar, ¿no? Y empieza a opinar como odiando al pueblo de Israel. Pero hermanos, si Israel no se defiende, Israel ya estuviera deshecho. Aunque bien sabemos que Israel, el Señor lo protege, pero de igual manera a través de las batallas que el pueblo de Israel libra, el Señor está con ellos y les da la victoria. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel tiene que defenderse, hermanos. El asunto es que como a nivel de los países, a nivel mundial, hay mucha gente que odia a Israel, entonces siempre a Israel le echan la culpa. O sea, cuando ustedes ven, los primeros que mandan misiles, especialmente de la Franja de Gaza, son esos grupos de Hamas, Hezbollah, empiezan a mandar un montón de misiles hacia Israel. Cuando Israel les responde, entonces ahí sí, ustedes van a ver que noticieros como CNN, sí, que Israel está atacando a los pobres palestinos de la Franja de Gaza, sí, los están destruyendo, pero nunca dicen que Israel fue atacado primero. O sea, es rarísimo que, digamos, la prensa, especialmente la prensa occidental, progresista, es bien difícil que vengan y que digan, sí, Israel se está defendiendo. Siempre van a decir, no, es que los israelitas son unos destructores, son unos caníbales, les gusta matar gente. No, hermanos, lo que hace Israel es defenderse. Y este salmo nos muestra, ¿sí? Nos muestra que desde tiempo atrás el Señor había profetizado que Israel iba a estar siendo atacado por sus vecinos, pero que Él les iba a dar la victoria, ¿sí? Entonces, los sirios son parte de, los sirios son parte de los que atacan a Israel, ¿sí? Y la parte de aquí, los sirios y Asiria, ¿sí? Le recordemos que Asiria es más que todo por aquí, por este lado, ¿sí? Por aquí es Asiria. Ellos se confabulan también en contra de Israel. Muy bien. Entonces, pero el Señor respaldará a su pueblo. Eso es lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Le animo a leer acerca de la historia de las guerras de Israel y usted se va a dar cuenta que en todas las guerras el Señor le ha dado la victoria al pueblo de Israel. Es decir, esto que dice el Salmo, lo estamos viviendo ya. Yo lo estoy proyectando hacia futuro porque es profecía, pero ya lo estamos viendo. Por ejemplo, entonces, el Señor levantará pelea, se levantará y peleará la batalla por Israel y hará que sus enemigos salgan huyendo. Dice que ahí en Jueces 7, que es cuando Gedeón ataca a Madián, ahí entonces vamos a ver que Madián se levanta y querían, ¿verdad? Ellos querían destruir a Israel en ese tiempo, Israel completo, pero el Señor viene y se levanta, ¿sí? Y se levanta y hace que salgan huyendo. Dice que ahí en Jueces, si usted lee el capítulo 7, se va a dar cuenta que el pueblo de Israel no peleó. En serio. O sea, Gedeón había preparado un ejército con una cantidad bárbara de soldados y al final el Señor solo lo deja con 300 hombres. Y con esos 300 hombres, Madián sale huyendo. ¿Sí? Y es más, algo que también sucedió en una de las guerras de estas que se dio ahorita recientemente con Israel, estoy hablando de 1948 para acá, algo que sucedió fue que la gente se volvió contra ellos mismos, ¿sí? Es decir, y los 300 tocaban las trompetas y perdón, y el Señor puso la espada de cada uno en contra de su compañero en todo el campamento. Es decir, están los soldados de los enemigos de Israel, están listos para ir a atacar a Israel, pero luego entonces empiezan a matarse entre ellos mismos. Eso se dio en una guerra, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál de las guerras fue, pero se dio en estas guerras recientes donde
los soldados en lugar de dispararle a Israel se empezaron a disparar entre ellos. El Señor los confundió. ¿Sí? Entonces el Señor los confundirá para que caigan en las emboscadas que ellos mismos preparen en contra de Israel. Segundo de Crónicas 2:22. ¿Verdad? Vamos a ver, segundo de Crónicas. Es 20, hermanos, 20:22. Es 20:22, no es 2:22, es 20:22. Me comí un cero ahí. Entonces, dice, oiga cómo dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos tenían en contra de Judá y se mataron los unos a los otros. Así es. Ese es el Señor peleando por su carne. ¿Sí? Eso sucede con el pueblo de Israel, también sucede con nosotros. Por eso es que este salmo también es representativo para nosotros, especialmente cuando estamos siendo asediados, cuando estamos siendo perseguidos, porque el Señor Él libra las batallas por nosotros y nos va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos honrándolo a Él, Él nos va a honrar a través de darnos la victoria, y la misma gente que nos odia se va a matar entre ellos y nosotros vamos a salir airosos. Entonces, este salmo es muy representativo también para nosotros como Israel, como la iglesia del Señor, porque nosotros no peleamos nuestras batallas, sino que es el Señor el que las pelea por nosotros. Entonces, el Señor siempre confunde a nuestros enemigos. Y lo mismo ha estado haciendo con los enemigos del pueblo de Israel. Lo mismo. Por eso es que no lo han derribado. Alabamos al Señor por eso. Aquí los va a hacer abono para pisotear la tierra. Eso es lo que dice ahí en el Salmo 83. Es decir, Asaf está pidiendo que el Señor tome a sus enemigos y que los haga como abono, ¿sí? Que los destruya. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta en el Salmo, Asaf lo que está diciendo es, Señor, hazles como a Madián, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sison. Sí, son guerras que se dieron. Yo acabo de mencionar ahí en Jueces 7, ¿verdad? De cuando Madián se levanta y Josafat se levanta también, ¿sí? Pues a esa parte es que se está refiriendo Asaf. Está diciendo, Señor, mira, pues, yo recuerdo, dice Asaf, estoy parafraseando, que cuando Madián se levantó en contra de Israel, tú los hiciste estopa. Por eso, hoy que Israel está siendo atacado, por favor, levántate, no te quedes quieto para que tu nombre no sea erradicado de la tierra, y entonces hazlos como abono de tierra. ¿Sí? Muy bien. Los pondrá como tamo que arrebata el viento. ¿Sí? Ahí en el 13. Dice, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas de delante del viento. Entonces, Asaf está diciendo, Señor, ayúdanos. Porque Asaf sabía que el Señor ya lo había hecho anteriormente. Y por eso es que él entonces clama al Señor para que intervenga. Y el Señor siempre interviene, hermanos. Por eso, como les digo, es que Israel está ahí donde está todavía. Si no fuera por eso, ya no estuviera. Sí, muy bien. También el Señor los hará pasar la peor de las vergüenzas. Así es. El Señor los va a hacer pasar la peor de las vergüenzas. Así. Y lo ha hecho. Hemos visto en estas guerras, ¿no? Cómo estos pobres pueblos quedan en ridículo porque después de levantarse, eh, digamos, airosos contra Israel, resultan siendo apaleados y avergonzados. Pero el salmista dice algo bien importante, bien interesante, ¿sí? Ahí en el 16, dice, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, ¿sí? Es decir, es decir,
para que ellos busquen al Señor. ¿Se da cuenta? El salmista tiene, digamos, un sentimiento de evangelismo. Es decir, Señor, ellos nos están viniendo a atacar. Nosotros no les estamos haciendo nada malo. Es más, darles palo para que se avergüencen, pero que ese palo que les des les ayude a ver que solo tú eres Dios y que busquen tu nombre. Ese es un pensamiento, la verdad, así especial, hermanos. Y ese es el pensamiento de un verdadero creyente. Ese es el pensamiento de un verdadero israelita. ¿Sí? Porque fácil es decir, mira, destruirlos y hacerlos estopa y ahí se acabó todo, ¿no? Ahí se acabó todo. No. Él dice, dales palo para que se avergüencen, pero para que se acerquen a ti. Para que busquen tu nombre, ¿sí? Para que tengan la oportunidad de conocerte. Ellos quieren que tu nombre sea erradicado de la tierra. Más bien, darles palo para que conozcan quién eres tú. ¿Sí? Esto es lo que dice el salmista. Y eso, hermanos, es un pensamiento de cristiano. Es un pensamiento de israelita, de un verdadero israelita. ¿Sí? Ahí ya había dicho que segundo libro de Crónicas, aquí tenía yo 2:22, pero era 20:22. Yo advertí que era 20:22. Sí, por favor, corrijan ahí. Es 20:22. No es 2:22, como lo había dicho. Bien, entonces, conocerán el nombre del Señor y que solo Él es el Altísimo sobre toda la tierra. ¿Se dan cuenta? El salmista ahí en el 18 dice, y conozcan que tu nombre es el Señor. Ahí dice Adonai, ahí dice Yahvé, usted puede decir Jehová. ¿Sí? Y conozcan que tu nombre es el Señor. Tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo esto el día de hoy. Nosotros estamos viendo esto de ya ratos. O sea, esta guerra del Salmo se ha estado cumpliendo. Va a llegar un momento en el que se va a poner un poco más álgido el asunto, ¿sí? Pero de que se viene dando, ya se viene dando. ¿De qué ratos esos pueblos quieren que Israel sea barrido del mapa, que desaparezca? ¿Sí? Y se han estado levantando en guerrillas en contra de Israel para poderlo destruir. Mas no han podido. ¿Por qué? Porque tal como dice, ahí en el 18, el nombre de él es Adonai, es el Señor, es Jehová, es Yahvé. Él es el Altísimo sobre toda la tierra. Por eso es que Israel no va a desaparecer. Va a pasar crisis, porque de acuerdo a lo que veamos en Daniel 11:12, va a llegar el tiempo de la aflicción de Jacob, la famosa aflicción de Jacob, de la que habla Daniel 12. Pero Daniel 11 también habla acerca de la confluencia del reino, del levantamiento del reino del rey del norte contra el rey del sur, y al final todo ese levantamiento redunda en el levantamiento del anticristo, que es donde él se posiciona en el templo del Señor. ¿Sí? Pero, hermanos, el nombre del Señor sigue siendo el del Altísimo, sigue siendo, y no importa quién se levante, ¿sí? Israel va a permanecer, y como dije anteriormente, va a sufrir, porque la va a sufrir, pero en el momento en el que la gente crea que Israel va a ser destruido por completo, el Señor se va a levantar y lo va a defender para que, permanezca su palabra. Entonces, el Señor no dejará solo a su pueblo, no lo ha dejado, pues Él los juntó desde los confines de la tierra para establecerlos en ese lugar, ¿sí? Para establecerlos en ese lugar. Hermanos, hay
46 versículos en la Biblia que hablan, 46 pasajes en la Biblia, y me quedé corto, que hablan acerca del renacimiento de Israel. ¿Sí? Hay 46 que tengo yo aquí. Y esos 46 hablan de que un día me los voy a traer. Los voy a instalar acá. Yo los esparcí, pero los voy a volver a juntar. Y así sucesivamente. Y el Señor cumplió esto en el 1948, y de ahí para allá, Israel no se mueve. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías 11 del 11 al 12, Ezequiel 20 del 33 al 38, Ezequiel 22 del 17 al 22, Ezequiel 36 del 22 al 24, Sofonías 2 del 1 al 2, Deuteronomio 4 del 29 al 31, y así sucesivamente. Un montón de pasajes que hablan acerca de cómo el Señor vuelve a juntar a su pueblo después de esparcirlo. Entonces, Él ya cumplió, ¿verdad? Ya está pasando su ira, y ya ahorita estamos próximos a ver cómo el pueblo de Israel ya va a pasar al centro de la atención de los eventos bíblicos. Sí, cuando digo pueblo de Israel es, digamos, ya como ahí territorialmente, no porque Israel siempre ha sido el centro de la Biblia, ¿verdad? Que en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, siempre Israel, pero ahorita geográficamente el Señor va a empezar a trabajar con ellos, van a ser el centro de la historia bíblica, especialmente en el desenlace de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, ¿verdad? Que es cuando ellos pasan digamos, la crisis, la peor de la crisis, cual nunca, oiga bien, cual nunca se ha dado. Eso es lo que dice Daniel 12, que lo vamos a estar estudiando. Yo creo que la próxima semana va a haber otra vez eso. Dice 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Sí? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Eso dice Daniel 12, 1. Entonces, ese momento, va a pasar crisis en Israel, pero el Señor va a estar con él. Va a ser un momento de angustia, pero el Señor los va a rescatar. ¿Okay? Entonces, hermanos, esta es la clase de hoy. Como ven, ya eventos de los últimos días, estos eventos ya están sucediendo para que conozcamos más o menos por dónde andamos en la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Entonces, espero pues que aprendamos y que sepamos que somos la última generación, como lo que estamos viendo los días domingos, y nosotros vamos a estar viendo una serie de eventos que fueron profetizados para los últimos días. Muy bien, que el Señor les bendiga y me los guarde. Terminamos con la transmisión en directo y nos quedamos con los hermanos acá para poder responder las preguntas que tengan. Muy bien, que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo.